¿Qué puedes recomendar a alguien que está aprendiendo un idioma? Ha estado 9 meses practicando en Duolingo, ha estado 6 meses en una academia de idiomas, pero todavía no puede hablar, o todavía no se siente seguro, ¿no? O se traba mucho, o tiene que revisar mucho el diccionario. ¿Qué le puedes recomendar a esta persona frustrada para que pueda salir? Igual hay que hacer muchas cosas en el mismo tiempo y hay que fijarse solo en, si quiere aprender un idioma en poco tiempo, hay que fijarse sobre todo en eso. Igual, por ejemplo, hay que hacer esa inmersión completa y así se aprende, cómo proyectarse en ese mundo y en esa cultura, como decimos, que hay detrás del idioma. Entonces, por ejemplo, alguien quiere aprender el italiano, por ejemplo. Primero estudiar la gramática, pero en español es muy fácil porque se parece mucho. Pero interesarse también en la cultura, por ejemplo, mirar películas italianas, mirar películas italianas en italiano, sin, posiblemente sin subtítulos o con subtítulos en italianos. Bueno, para mí el subtítulo es un distractor, el subtítulo en mi mismo idioma y también en otro. Acabas de escuchar a Capa. Ella nos va a compartir algunos secretos suyos para aprender idiomas, cómo integrarse en un nuevo país, en una nueva sociedad donde no conoces a nadie. Y aparte nos va a compartir algunas de sus experiencias viajando y viviendo en el extranjero. No siempre fue fácil para ella y muchas veces le significó aguantarse en soledad, aguantarse con menosprecio de otras personas y cómo ella pudo superar estas dificultades. La siguiente vez que estés en el extranjero viviendo, podrás relacionarte con Capa para que puedas entender lo que se siente y cómo afrontar estos problemas de manera que tú puedas ya estar listo para afrontarlos cuando estos problemas aparezcan. Que estoy seguro que tarde o temprano aparecen de una forma u otra. Quédate aquí en Audio Viajes para escuchar el siguiente episodio. Episodio número 62. Aquí vamos. Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Muy buenos días, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. El día de hoy les tengo una entrevista con una amiga que conocí en Portugal y que nos va a dar un punto de vista muy íntimo de ella sobre cómo ella ve los viajes y la integración en otros países donde ella ha vivido, aparte de que nos va a contar sobre su cultura de su propio país. Estamos hablando de Capa, amiga mía de Italia, que viene de la isla de Cerdeña. Mi estimada Capa, bienvenida al programa. Muchas gracias y saludos a todos.
Bueno, primero, la gente tiene que conocerte y poderse relacionar contigo. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre dónde naciste, sobre dónde te criaste. Vale, entonces yo nací en Cerdeña, que es una isla que se encuentra en el medio del Mediterráneo. Entonces, formalmente es parte de Italia, pero su posición ha hecho de esa región un caso único a nivel antropológico, cultural y paisajístico. Por ejemplo, nosotros hablamos, por supuesto, el italiano, pero también se habla el sardo, que es un idioma especial, distinto de todos los que se habla en Italia. Y también tiene muchas cosas en común con todas las culturas de los pueblos que vinieron a Cerdeña. Por ejemplo, en el sardo hay palabras que se parecen mucho más al español que al italiano. Por ejemplo, lo que en italiano se dice finestra, en italiano se dice ventana, como en español. Entonces, es un idioma propio aparte. También tenemos una cultura que es una mezcla de distintas culturas pertenecientes a todo el mundo. Y eso se ve también en los platos típicos. Por ejemplo, nosotros... El tema favorito de todas las personas. Cuéntanos la todos comida. los detalles. Por ejemplo, siempre he creído que la empanada era un plato típico de Cerdeña, pero después descubrí que se come en España y tú me confirmarás, en Latinoamérica existe también en sus variantes. Entonces, me parece que te gusta que te hable de comida, ¿no? Así es. Por ejemplo, cuando has estado viviendo en otros países, ¿cuál era el plato de casa que más extrañabas? De casa, bueno, cuando me encuentro al extranjero, de verdad el plato de casa que extraño es italiano y es la pasta. Y para nosotros es como un lenguaje común y entre los italianos nos entendemos hablando de comida es muy fácil para nosotros y es una manera también de conocer nueva gente de nuestro país y de tener nuevos amigos, de hacerse nuevos amigos. Entonces, sí, el plato que extraño más, claro, es la pasta y pizza, los platos típicos de Italia. Perfecto. Oye, y cuéntanos algo sobre la isla de Cerdeña. ¿Qué tradiciones se practican en Cerdeña que son tal vez muy propios de Cerdeña y no los encuentras en otras partes de Italia? Bueno, sí, esa pregunta es muy interesante porque Cerdeña es muy conocida por sus playas hermosas y nadie piensa que hay muchas tradiciones culturales que son muy interesantes. Por ejemplo, hay algunas fiestas para todo, sobre todo en el centro de Cerdeña. Se celebran claramente los santos, pero también fiestas para cualquier tipo de comida, el lechón, el melocotón, la fiesta de cualquier cosa tú puedes pensar, hay una fiesta, el queso. Y se bebe, claro, se bebe mucho, aunque son pueblos muy pequeños, entonces no te lo esperas. Y además, si puedo aconsejar algo, hay que venir en Cerdeña para carnaval, porque hay muchos disfraces muy peculiares, típicos de la región, que no existen en ningún otro sitio. Hay esos trajes tradicionales típicos de Cerdeña y también muchas fiestas que son distintas en cada región. Por ejemplo, en la zona de Oristano, que es de donde viene mi madre, se hace esa sartilla, que es una carrera a la estrella. Y creo que eso también se parece a algo que existe, que viene de España, también debido al nombre. Es una carrera a la estrella de esos caballeros con sus trajes tradicionales. Ah, ya, más o menos puedo más o menos identificar. Y sabes, cuando tú estabas en el extranjero, ¿qué tradición tenías problemas en explicar? Tal vez alguna festividad o algo que tal vez tú le entiendes, pero los extranjeros te quedan viendo raro. ¿Pero por qué celebran esto? ¿Qué significado tiene? Tal vez tuviste alguna experiencia así. No, porque lamentablemente nadie me preguntó algo sobre las fiestas de Cerdeña, porque como te he anticipado antes,
Todos, cuando digo Cerdeña, todos piensan en las playas y en los paisajes, pero nadie sabe en efecto que hay muchas otras cosas que son muy interesantes también desde el punto de vista cultural. Correcto. Tal vez tú practicas alguna tradición propia de Cerdeña cuando estabas viviendo fuera. Lamentablemente no, porque yo soy de la ciudad de Cagliari, que es la ciudad más grande y más, no sé, que ha sido influenciada por Italia. Pero mis amigas que viven en el centro de Cerdeña, por ejemplo, bailan el baile típico de Cerdeña, hablan el idioma sardo primero y conoces todas esas tradiciones y juegos típicos también, que son juegos antiguos heredados por un pasado lejano, que lamentablemente yo no conozco. Y después de años en los cuales, después, no sé, de la unidad de Italia, ¿no? Que el italiano se convirtió en el idioma principal, sobre todo para la ciudad principal. Cagliari además es un puerto, entonces tiene más influencia extranjera y también en principio en el origen italiano. ¿Qué recomiendas a los extranjeros que hagan en Cerdeña cuando... me has dicho creo que 5 veces las playas, pero tal vez hay algo más que puedan revisar, o tal vez una playa en específico. ¿Qué recomiendas si pudieras dejar algo a los oyentes de Audioviajes para que visiten Cerdeña? ¿O 2 cosas? ¿Qué serían estas 2 cosas? Bueno, primero, como dije, no lo puedo dejar fuera la playa. Y cuál hay que decidir, porque si les gusta pasar el tiempo en arena muy blancas y largas, relajarse, hay que ir en el sur de Cerdeña, mientras si prefieren, no sé, los peces, mirar bajo del agua limpia, hay que ir en el norte. Entonces, hay unas islas, por ejemplo, que se llaman de Archipiélago de la Maddalena, que es un parque natural, entonces no hay ningún tipo de contaminación, hay muchísima naturaleza. Y segundo, en el centro de Cerdeña, como he dicho, para los paisajes, porque hay muchísimas montañas, muchos animales salvajes y típicos, por ejemplo, y que solo existen en Cerdeña, porque como es una isla, es aislada, todo se ha quedado así como era en el pasado. Y eso también pasa para las personas. Nosotros los sardos tenemos unas características que no existen en Italia. Por ejemplo, junto a la isla del Japón, Cerdeña es el país con más centenarios en el mundo. Entonces, hay esas características únicas y por lo que concierne a la naturaleza, hay una isla que se llama Isla de Alcinara, donde hay esos burros blancos que solo existen ahí, no sé, por la misma razón, que son muy bonitos y también hay playas y naturaleza, se puede ir en bici en toda la isla porque no hay coches, entonces es muy interesante. Hay zonas donde el coche está prohibido, ¿es lo que quieres decir? Sí. Toda la isla es una isla pequeña en el norte de Cerdeña donde no se puede ir en coche. Ya, entonces tienes que estacionar antes y el resto caminar o andar en bicicleta. Claro. Para poder llegar. Fascinante. Muy bien. Bien. Bueno, a ver, entonces pasemos al siguiente punto de nuestra conversación. De acuerdo, Cerdeña es hermosa, pero has decidido salir de tu isla, salir de Italia, para ir a otro país a vivir durante un año cuando eras todavía muy joven. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Por qué este lugar y qué te motivó a conocer un rincón más del mundo? Bueno, yo desde siempre he sido interesada en conocer otros países, otras culturas, otros idiomas y es por eso que en verdad desde los 14 años, me parece, cuando escogí la escuela superior, el colegio, escogí una escuela de idiomas y estudié el español, el francés y el inglés. Entonces desde el principio tenía esa vocación internacional.
Escogí Irlanda por el idioma, porque tenía que mejorar mi inglés. Pero al final el idioma, que por supuesto en 9 meses al extranjero y sobre todo a esa edad, era muy joven, aprendí, fue lo menos que aprendí durante esa experiencia, la cosa menos importante. Porque desde el punto de vista del crecimiento, sobre todo humano, fue una experiencia verdaderamente importante. Antes de salir para ir a Irlanda, era una persona muy tímida, no tenía muchos amigos, tenía miedo sobre todo de hablar en público. Y cuando volví, era una persona completamente diferente, muy sociable, extrovertida, que nunca tuve problemas en decir lo que pensaba, porque claro, después de conocer gente en otro idioma, después en el tuyo te sale aún más fácil. Y volví con una mente muy, muy abierta. Y esa primera experiencia creo que fue la que tengo más en el corazón, la más importante para mí, sobre todo debido a la edad, porque era muy joven, entonces, por supuesto, tampoco era muy madura, era muy ingenua. Eso, no sé, bueno, tiene lados negativos, por supuesto, pero te deja con una espontaneidad que solo tienes en esa edad, que es una edad de crecimiento, de formación de su propia personalidad. Entonces, lo que se aprende en esa edad, viajando sola 9 meses, sin nunca tener la posibilidad de volver a Cerdeña, mi querida Cerdeña. Así es, y separarse, por ejemplo, del calor, del hogar, sí. O sea, todavía se podía comunicarse por internet con padres, amigos, pero no es lo mismo cuando estás del otro lado del continente y aparte estás o sea, sola por ti misma. Entonces, supongo que eso te ayuda a desarrollar una sensación de independencia. Sí, mucho, sobre todo porque teóricamente tendría que estar en una familia, en una host family, pero eso que tenía que, no sé, comportarse como una familia normal, pero al final me encontré sola, porque lo que pasa es que lo que pasa en esos países, igual diferentemente de Estados Unidos o de Latinoamérica, es que las familias son pagadas por invitar, por acoger a las personas. Por la organización que te fuiste. Por la mayoría de las organizaciones, creo casi todas. En Irlanda y también creo en Inglaterra. Y sobre todo, Irlanda es muy comparado a Estados Unidos, por ejemplo, es muy pequeña y hay muchísimos estudiantes de intercambio que quieren aprender el inglés y quieren irse a Irlanda. Y me imagino aún más ahora después de la Brexit. Entonces, lo que pasa es que hay muchas familias que cada año acogen una persona o en mi caso 2 personas al mismo tiempo y lo hacen para, no sé, 25 años. Entonces, cada año tienen a una persona. Entonces, no sé, a mí no me pareció como una verdadera familia, sino más como estar más sola. Entonces, sí, claro que desarrollé mi independencia y claro que me abrí muchísimo y eso tuvo el lado positivo de hacerme conocer muchísimos amigos con los cuales aún tengo enlaces y que sigo viendo en toda Europa. Eso, puedo viajar, solo pago el avión y puedo viajar para todo el continente. Y entonces, no sé, no me arrepiento de nada, por supuesto. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en una familia? O sea, desayunar, dormir, integrarse con una familia completamente extraña. Que tal vez tenías un poco de contacto antes en Cerdeña con correos o llamadas, pero nada más. ¿Cómo fue? ¿En qué año fue esto? 2016. 2016. 2015-2016. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de vivir con una familia totalmente extraña, que tal vez solamente tenías un contacto por correo o por llamadas, pero
no les conocías y, digamos, supongo que querías ganarte su corazón, no sé, sonriendo, integrándote a su familia, no sé. ¿Cómo fue la experiencia cuando llegaste, las primeras semanas, después cuando te fuiste? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, antes de irme, no tenía ningún contacto con la familia, aunque tenía su correo, nunca me contestaron al principio, entonces solo hablamos como unos 2 días antes de llegar a Irlanda, entonces fue como toda una sorpresa. Fui acogida en el aeropuerto por mi host mom. Y no sé, al principio todo fue genial, me acogieron, me llevaron al partido del hijo mayor, que tenía mi misma edad, y me acogieron, me enseñaron mi habitación, y entonces, no sé, estaba muy contenta, pero como te he anticipado, nunca me sentí en casa, nunca, no sé, tuve ningún enlace con mi familia porque siempre tuve la impresión que solo lo hacían para ganar dinero. Y eso, una cosa es hacerlo con personas que están en la universidad, por ejemplo, con estudiantes de Erasmus, que ya son adultos. Pero nosotros todavía éramos niños. Yo tenía una host sister, otra chica alemana, esa hermana anfitriona, que tenía 15 años, entonces era muy pequeña, entonces... Pero tenían la misma edad, ¿no? No, yo tenía 17, Ok, pero era una niña. listo. A los 17. Sí, la variación de edad es bastante en esos años. Sí, yo a los 17, imagínate una niña, eso. Entonces, sí, y sobre todo nunca me trataron igual de la misma manera como trataron a los verdaderos hijos. Entonces, siempre hubo esa diferencia. Por ejemplo, mi almuerzo consistía en un bocadillo muy pequeño, mientras el almuerzo de los hijos verdaderos siempre había esa diferencia. Consistía en carne con arroz y eso para el almuerzo que teníamos que llevar para el colegio. Entonces, siempre me sentí sola, más que nada, porque nunca me trataron mal, pero tampoco como una hija. Y Ya, te entiendo. eso, pienso que había en ese sentido algunas incoherencias, porque, por ejemplo, yo nunca tuve la posibilidad de volver a casa durante algunos días para ver a mi familia, porque tenía como que integrarme. Entonces tenía que pasar la Navidad allí con mi familia anfitriona, con mi familia anfitriona. Pero yo no me integraba y tampoco podía ver a mi familia. Y ni mis padres podían venir a Irlanda a verme desde la ventana, por ejemplo. No podía verlos, esa era una regla súper estricta. Y entonces eso no era justo porque yo nunca fui tratada como una hija verdadera. Te sentiste extraña en esa casa, claro. Sí, y además a veces hubo algunos episodios negativos, pero en verdad fueron pocos, pero que me hicieron sentir como muy, muy sola y tratada de manera diferente. Por ejemplo, no sé, un día estaba enferma y casi me Y obligaron a ir a la escuela. a pesar de estar enferma. Sí. Y no creían que era enferma, no me dieron un termómetro, Mm, aunque lo pide. Imagínate. Sí, o no sé, una vez había un cumpleaños de un hijo de la familia y yo no estaba invitada y el cumpleaños era en casa y yo no podía ir a la cocina porque había la fiesta. No. Y el hermano tenía mi edad. Mi misma edad, era de 98, él también. O sea, ni siquiera podías salir a socializar con personas de tu edad. No, O sea, en este caso, hermanos amigos de tu hermano. no estaba invitada. No, qué duro. Eh,
cómo crees que estas experiencias te cambiaron, te moldearon? Bueno, me cambiaron enormemente. Al principio, bueno, en la familia, en verdad no me encontré mal, porque hubo esos episodios que eran muy negativos, que eran muy feos, que me dejaban sentir como una persona exclusa de la familia, como en un hotel. Pero en el mismo tiempo, durante todo el tiempo, todos los días, normalmente me trataban bien. Eran muy educados, pero siempre como en un hotel. Eran educados, Ya. me sonreían, me hablaban a veces y A veces. a veces cuando tenía suerte. Claro que cambié porque crecí como en esos 9 meses. Por eso antes dije que el aprendimiento del idioma fue la última cosa que aprendí en orden de importancia. Porque, claro, aprendí el inglés porque allí, cuando tienes esa edad, sobre todo, si necesitas algo, necesito agua, si no consigo pedírsela, no bebo, muero de sed. Entonces es esencial aprender el idioma y en esa edad que el cerebro es más activo, se aprende muy rápido. Y de verdad, como persona, por eso, como no tenía una familia verdadera, mis amigos se convirtieron en mi familia. Entonces, por ejemplo, el día en que estaba enferma, me compraron un termómetro y me cuidaron ellos. Me imagino la soledad que debías de haber sentido, pero con tus amigos, digamos que era ¿cómo decir? Era el reemplazo de la familia que sí decidiste tener. Ujú. Sí, sí, sí. Y eran personas de diferentes países. Había, claro, algunos Mm, italianos, alemanes, es muchos españoles, algunos irlandeses también. Y eso me hizo, por supuesto, abrir la mente muchísimo porque aprendí muchas cosas de sus diferentes culturas, conocí a esos nuevos amigos, después pude viajar para sus países, ellos vinieron a Cerdeña. Y nada, entonces ellos se convirtieron en mi familia. Tuviste la oportunidad de conocer Irlanda, lo mejor de Irlanda, tal vez ahora que ya supiste qué es lo peor de Irlanda, tal vez pudiste tener la oportunidad de viajar dentro del país, de conocer, de beber mucha cerveza negra Guinness, tal vez de integrarte en la cultura celta, tal vez pudiste experimentar algo más. ¿Qué más nos puedes contar de Irlanda? Bueno, muchísimas cosas. Mi sueño es de volver, pero bueno, primero los No, no, paisajes. no esa casa, por supuesto. No, no, por supuesto no. Bueno, primero los paisajes. A mí me gusta mucho el excursionismo y empecé ahí con el trekking, con esas experiencias en la naturaleza. Irlanda, por eso es el país, es muy verde y esos colores que cuando se ven, cuando no llueve, son maravillosos. Entonces, hay, por ejemplo, de Cliff of Moher, Ya. fueron un sitio muy bonito donde estuvimos y visité muchísimos ahí esos paisajes maravillosos. Y qué más, desde el punto de vista cultural, no, solo aprendí algunas palabras de irlandés porque ahí se estudia mucho. Ujú. Diagwit, me parece, se dice buen día, que significa Dios es contigo. Ah, qué simpático. Y se contesta Dia is muy raguit, que significa Dios y María contigo. Son muy religiosos. ¿Qué más? Encontré algunos problemas también en la escuela, porque liado a ese hecho de la religión, porque hay esas escuelas que son separadas por la mayoría entre chicos y chicas. Entonces, los niños no van a la misma escuela, niños y niñas. Ya. Y hay muchísimas reglas dentro de la escuela que son muy, muy, muy estrictas. Por ejemplo, hay que llevar ese uniforme que te esconde todo, por supuesto. Pero, por ejemplo, los varones no pueden llevar pendientes, ni el típico pendiente
Las mujeres no se pueden pintar el pelo, y ni los hombres, de colores que no sean naturales como rubio. Entonces no se pueden hacer el... Tu colegio era un colegio conservador religioso. Todos los colegios, casi todo, la mayoría de los colegios son así. El mío, yo tuve suerte porque había chicos y chicas juntos, pero por la mayoría no habían. Y había esas reglas que eran muy, muy estrictas, sobre todo. Entonces, también para hablar entre chicos y chicas, cosas exageradas. Y las consecuencias de eso se veían en las fiestas, porque también conocí a muchos amigos irlandeses y estuve a muchas fiestas. Y desde que son muy jóvenes tienen muchos problemas, por ejemplo, de alcohol y también a veces en las relaciones entre los dos sexos, que no saben mucho a nivel de contracepción, por ejemplo. Y sobre todo, sí, esto también del alcohol. Después, debido a todas esas reglas y en el pasado más en general, todo el prohibicionismo. Después, y que es muy estricto, por ejemplo, si vas en un pub irlandés, en un bar, en cualquier sitio, a los 17 años no te dejan tomar ni una cerveza y ni te dejan entrar. Yo me acuerdo que cumplí mis 18 en Irlanda y lo primero que hice fue ir en un pub en Cork y ordenar una Guinness y beberla legalmente porque si no... Porque te sentiste adulta. Sí, porque... Con poder. Antes no era posible conseguirla. Y entonces, pero en el mismo tiempo había ese problema de los chicos que desde los 12 años salían y bebían muchísimo, pero muchísimo, todos los sábados y todos los viernes hasta, no sé, quedarse vomitando. Y creo que eso era un problema, porque también nosotros, yo creo que también en Italia bebemos mucho. Por ejemplo, solo durante las fiestas, igual cuando somos muy jóvenes, ¿no? Pero no, ellos, por ejemplo, si había una fiesta y la fiesta quedaba cancelada, no se podía ir, seguían saliendo para beber porque como que necesitaban salir para beber, pero beber mucho, no tomar una cerveza, beber hasta dormir. Ese era el plan de salir sí. a embrutecerse con alcohol. Pero como creo que había problemas de dependencia entre los jóvenes y en las relaciones también entre los chicos y las chicas, porque después de todas esas reglas en las fiestas como que exageraban un poco. Sí, suele acontecer eso. De Irlanda, ¿a dónde regresarías o qué te gustaría volver a visitar de Irlanda? ¿Qué es lo que extrañas de este país? Bueno, ese país, por supuesto, lo tengo en el corazón más que todos los demás, debido a la intensidad, por supuesto, de mi experiencia. Entonces, llevo con ello muchas emociones. ¿Y dónde iría? Bueno, por supuesto, en los sitios donde salí antes. Yo vivía en en una ciudad muy pequeña, en provincia de Cork, que, no sé, donde no había mucho, ¿verdad? Pero... es lo primero donde ya había un lago muy bonito, entonces primero iré allí, después, en la ciudad donde fui, porque tengo muchos recuerdos y muchas emociones conectadas con esa experiencia. Y también, claro, vería los paisajes de nuevo, que son únicos en el mundo entre los que vi. Y vería también a mis amigos irlandeses, porque tuve algunos y sigo siendo en contacto con algunos de ellos, entonces sería un placer para mí. Muy bien, entonces conocemos un poco de Irlanda, tanto lo bueno como lo malo, pero tú no te quedaste ahí. Decidiste que el mundo era demasiado pequeño para ti y decidiste volver a viajar. Esta vez lo hiciste no solo una, sino 2 veces a Bélgica. Cuéntanos, ¿qué te llamó la atención de Bélgica? ¿Por qué fuiste a Bélgica 2 veces? Y bueno, ¿cómo fue la experiencia por allá? Primero empieza con las razones de ir a Bélgica. Bueno,
Sí, Irlanda para mí fue importante para mi crecimiento humano. Entonces, en términos de personalidad, Bruselas fue esencial para mi crecimiento en términos de carrera. Yo estudio relaciones internacionales, entonces, sobre todo, en particular, la Unión Europea. Entonces, Bruselas es el corazón de Europa y también hay muchísimas cosas que se pueden hacer en ese sentido. Hay las sedes de muchas organizaciones internacionales, las sedes de muchas instituciones europeas. Por ejemplo, yo estuve por primera vez ahí como Erasmus y el país, en general el país, pero sobre todo la ciudad, porque estuve en un periodo de COVID entonces, en 2021. Entonces, solo pude salir de la ciudad alrededor de casi al final de la experiencia. Pero bueno, visité bastantes ciudades y Bélgica me encantó desde... Bélgica no está un poco muy grande. Tampoco es muy grande, claro. Y lo bueno es también pero lamentablemente, Bruselas y Bélgica en general está en el medio de Europa y es muy pequeña y eso normalmente te daría la posibilidad de viajar para Países Bajos, por ejemplo, o para Francia, pero eso no pude hacerlo porque tuve que quedarme dentro, claro. Pero bueno, vi casi todas las ciudades y mejoré mucho mi francés. Y sobre todo Bruselas me encantó desde el punto de vista cultural porque hay muchísima gente de diferentes países que habla, tú pasas y escuchas a muchísimos idiomas y la ciudad en particular, la mentalidad de la ciudad es muy abierta, por supuesto, debido a toda esa gente extranjera. Creo que la mayoría de los ciudadanos, no de los habitantes, sea de origen extranjera. Hay mucha población fluctuante. Claro. Pero también, bueno, por ejemplo, en Irlanda también había muchos estudiantes de toda Europa, por supuesto, ¿no? Pero solo eran estudiantes, mientras en Bélgica, en Bruselas, también hay personas que son de origen de otros países, pero que viven ahí, tienen la residencia, tienen la ciudadanía de Bélgica. Entonces, eso hace que la mentalidad en general sea muy, muy abierta. Y yo me enamoré de eso, me enamoré de eso, de escuchar muchos idiomas que a mí me encantan, me enamoré de salir con todas esas personas de países diferentes por lo que pude, porque claro, había las restricciones, entonces salir hasta las 10. ¿Qué hacías cuando te contagiaste alguna vez en Bélgica de COVID? Bueno, eso... bueno, pero me contagié el último día en que estuve en Bélgica, me imagino, porque antes de volver para Italia, hice un test y era negativo. Pero volví a Italia y en Bolonia, donde estudio, y en ese mismo día me desmayé y estuve al hospital durante 2 semanas, positiva durante un mes, no pude salir. Y sí, y fue como uno de los primeros Delta de COVID en Italia. Y la llevé yo de Bélgica. Tú la llevaste. Perfecto, sí, excelente sin trabajo. saberlo. Pero yo había tomado todas las precauciones, había hecho el test el día antes, el molecular, el que se paga mucho, y era negativo. Entonces fue... Fue una mala suerte, pero fue una simpática historia. Pero no contagié a nadie porque me desmayé en cuanto llegué a Italia. Entonces me fui al hospital y no contagié a nadie. Entonces... Bueno. Oye, Capa, cuéntanos sobre lo que más te gustó de Bélgica. Primero estuviste 6 meses la primera vez, la segunda vez estuviste otros 6 meses, supongo. Entonces, más o menos tienes un año de experiencia de vivir ahí. ¿Qué es lo que más te gustó de este país? Bueno, como te dije, su actitud internacional. Eso es lo que me enamoró. Para alguien que estudia relaciones internacionales parece ser lo más adecuado.
Sí, para mi carrera fue, no sé, había muchísimos estímulos, muchísimas posibilidades y también la cultura, eso de que hay muchísimas personas de diferentes países, ahí sí que me sentí europea. Bueno, siempre me sentí como primero sarda, después europea y por tercero italiana. En ese orden. Allí sí que me sentí europea, sentándome en un bar a tomar algo con un italiano, con otros italianos, alemanes, franceses, españoles. Cosmopolitanos, principalmente de Unión Europea, pero igual, de muchos países. Vi todo lo que tenemos en común y también nuestras diferencias que nos enriquecen. Fantástico. ¿Qué es lo que no te gustó de este país? Solo tengo recuerdos positivos, pero si tengo que decir algo, bueno, primero el COVID, que no me dejó disfrutar completamente de esa experiencia. Y después, bueno, la naturaleza. Como te dije, me gusta el excursionismo, me gusta la naturaleza, me gusta eso y allí no hay ni las playas de Cerdeña, ni los paisajes de Irlanda. Y entonces extrañé un poco eso. Me imagino. Tal vez alguna tradición, alguna comida que se come típicamente en Bélgica. Bueno, allí la bebida. En efecto, solo estuve en países conocidos por su Cerveceros. cerveza, sí. Desde primero Irlanda, después Bélgica. Entonces, confirmo, confirmo las habilidades de esos países en producir cerveza. Entonces, y después, bueno, las patatas fritas. Hacen esas patatas fritas muy particulares con grasa de animal, que están muy ricas. Pero no, el sabor están riquísimos. Y también los postres. Hay muchos postres, muchas galletas, cosas bastante grasas. Me imagino. Y Bueno, si es dulce, creo que no es graso, es más eh, azúcar. pero con mucha Probablemente. mantequilla. No, mucha mantequilla. No, Grasa, eso sí, grasa. eso sí Eso es, es grasa. ¿cómo le llaman? Coma diabético. Cuando come uno demasiada azúcar Bueno, y waffle, le queda y que el hígado, les gaufres, waffle, se hacen claro, los waffles que son de son muy Bélgica conocidos. también. Nos contaste que en Irlanda hubo una transformación, una capa que estaba antes tímida y después que resultó sin problema para expresar sus sentimientos o emociones. ¿Qué transformación te dio Bélgica en estas dos circunstancias? Bueno, la intensidad de la transformación fue mucho menor porque, claro, ya era adulta, ya tenía 21 años, 23, bueno, era más grande y ya había estudiado en la universidad, ya tenía una licenciatura, entonces viví las cosas con más, desde el punto de vista sentimental, con más moderación, menos intensidad. Bueno, no, mucha intensidad, mucha pasión, pero por supuesto no puede ser la misma de una que tiene 17 años. Entonces, entonces desde el punto de vista de personalidad, cambié más en Irlanda. En Bruselas fue más para a nivel de idioma, a nivel de carrera, a nivel de conocimiento sobre la Unión Europea, desde el punto de vista académico profesional. Tal vez tu experiencia en Bruselas te hizo más ambiciosa, Sí, con sí, ganas sí, de sí. saber mucho más, de aprender mucho más. Sí, también me ayudó a definir más mi carrera, porque como yo yo estudié relaciones internacionales, pero después de Bruselas estuve más convencida de que quería estudiar la Unión Europea y fijarme en ese tema. Y en las relaciones. Y después en Portugal descubriré que, que querré estudiar relaciones internacionales de la Unión Europea. Qué bueno que mencionas justamente Portugal. Ahí fue donde nos conocimos. Sí. Yo tuve mis razones para ir a Portugal. ¿Qué te llevó a ti para estar 3 meses en Portugal? ¿Qué hacías allá? Estuve para una pasantía en la Embajada de Panamá. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿Ahora eres panameña? Sí, sí, por eso Portugal en ese sentido fue esencial para ampliar aún más mis perspectivas porque fueron como 3 etapas enseguidas, ¿no? La primera en Irlanda para el crecimiento, la formación de mi personalidad. Después en Bruselas me sentí europea y por fin en Lisboa trabajando para la Embajada de Panamá. Conocí sobre todo a ese mundo latinoamericano, más que el portugués, lamentablemente, porque solo estuve 3 meses. Entonces me fijé más en el español y en la cultura panameña y latinoamericana. Y amplié aún más mis perspectivas. Entonces, si antes era la Unión Europea, ahora es el mundo. Y entendí que lo que quiero estudiar es Unión Europea, pero sus relaciones con el exterior. Con el resto del mundo. Claro, y fijarme en ese sector específico. Y ¿Qué aprendiste de Panamá? ¿Qué aprendiste de Centroamérica? en verdad aprendí muchísimo, porque en esa pasantía me dieron muchas responsabilidades. Siempre me dieron la posibilidad de compartir mis opiniones y mi punto de vista. Y me encontré súper bien. Y no sé, en verdad trabajaría en Panamá, en Panamá mismo. La próxima etapa igual podrá ser eso. Cuando tengas tus millones para ir a depositar allá. Participé a muchísimos eventos, ayudé en organizarlos, entonces sobre la cultura panameña en términos de música, de tradiciones, y hubo muchísimos. Por ejemplo, fui la maestra de ceremonia durante un evento donde invitamos el grupo de música clarinón, que es música típica panameña, que tocaban esa música típica de Panamá. Estaba en el Palacio de Ayuda. Y también en términos de comida, porque en la embajada a veces el personal me cocinaba algo, sopas, me dejaba probar. Típicas de Panamá. Sí. Qué maravilla. Sí, bueno, porque es como, la embajada es como Panamá. Sí, por supuesto, es Panamá, se considera Es Panamá, no es... bueno, también había mucha influencia de Portugal y eso para mí fue un poco complicado porque dentro de la embajada había 2 portugueses y los que trabajaban allí, los panameños que trabajaban allí hablaban, algunos hablaban como un poco de portuñol. Y a mí me salía difícil porque tenía que aprender el portugués, trabajar en español, trabajar en español, a veces en inglés, a veces había encuentros con las embajadas de Francia, Bélgica, y tenía que hablar en francés, entonces un poco me confundía. Por ejemplo, a veces mezclan el portuñol, a veces habla el español utilizando estructuras típicas del portugués. Por ejemplo, en portugués se dice gustar de algo, mientras en español es a mí me gusta algo. A mí me gusta. Pero hablando en español a veces decían gusto de eso con acento español, pero a nivel de gramática es distinto. Entonces para mí... te reventaba la cabeza. Sí, al principio sobre todo. Además porque el español latino es un poco diferente del español castellano que estudié. Entonces tenías un remolino de idiomas en tu trabajo. Sí. Me imagino que debe haber sido una experiencia bastante interesante. Sobre todo porque, claro, una italiana trabajando en la Embajada de Panamá, en Portugal, con colegas franceses, debe haber sido algo simpático. ¿Qué es lo que te gustó más de Portugal, el corto tiempo que estuviste? Ok, entonces fuera de la embajada, bueno, Portugal fue como estar en casa. Portugal fue el país que más me pareció a Italia, pero sobre todo a Cerdeña. Desde muchas tradiciones, tenemos algunas tradiciones en común, algunas
maneras de hablar, aunque, bueno, el idioma es diferente. Pero, por ejemplo, Lisboa es muy, muy, muy grande, mucho más, claro, por supuesto, que Cagliari, que es mi ciudad. Pero hay el sol, hay el mar, y esas cosas en común siempre me hacían sentir en casa. Y también la gente, me encantó eso de que los portugueses son amables y nunca tuve problemas. Mi primer día cogí un taxi y el conductor me empezó a enseñarme el portugués porque yo no hablaba nada al principio. Y empezó a enseñármelo en el taxi. Mira tú, que, Sí, no, qué buenas personas. sí, Qué muy buena persona. buenas. Y también los pueblos las ciudades más pequeñas, por ejemplo, estuve en Faro también. Y me parecía un como un pueblo en otra ciudad de Cerdeña. Como, no sé, el estilo de vida, las personas que se sentaban en el café a tomar, vivir con calma. Me parecía estar en casa, me sentí en casa, siempre. Bueno, ¿y qué no te gustó de Portugal? Yo sé que son solo 3 meses que estuviste, pero seguramente algo dijiste. "Arr, estos portugueses". No, bueno, igual el coste de la vivienda, los Ujú. costes de alojamiento, que eran demasiado caros dentro de la ciudad de Lisboa. Igual a veces me parecía demasiado de estar en mi casa. Eso, no Mm, sé, desde un punto de vista es positivo, porque bueno, por supuesto, me sentí acogida, me sentí como en casa, pero en el mismo tiempo me faltó este cambio no sé, que normalmente me atrae de los países, ¿no? Que me captiva. Es como estar en casa, casi como no haber viajado mm. a otra realidad, porque a mí me gusta conocer realidades muy diferentes a veces, ¿no? Y sentirme tanto en casa a veces me parecía, bueno, claro, Portugal no es Cerdeña, Por entonces supuesto que aprendí no. muchas cosas y hay cosas diferentes, pero eso sí, del sol, de las playas, Te a gustó. veces me parecía demasiado de estar En Cerdeña. en casa, Entonces, sí. prácticamente solo has tenido buenas experiencias en Portugal. Qué bien, qué Sí, simpático. Parece, tal vez ya empezarás a extrañar los pastéis de nata y sí. otras cosas sabrosas que ofrecían, me acuerdo. Era muy, muy delicioso. Bueno, a ver, vamos, ya hemos cubierto 3 países donde has vivido, aparte Ujú. de Italia, por supuesto, donde has visitado y has tenido tus transformaciones tanto personales como profesionales. ¿Cuál es tu secreto, Capa, para aprender idiomas? Danos a los oyentes de Audio Viajes un pequeño curso, unos pequeños hábitos que tú tienes para aprender Ok. idiomas, para podértelos memorizar, para que puedas saltar o intentar saltar de un idioma a otro sin confundirte o confundirte lo menos posible. Eh, ¿Tienes hábitos semanales, diarios que haces con diferentes idiomas para mantenerlos? Cuéntanoslo todo. Em, entonces, lo primero es tener curiosidad. Los idiomas, la cultura tienen que gustarte. Y para mí, más que los idiomas, a mí me gusta eso, me gusta la cultura, me gusta entender todo de un país, de un pueblo. Y el idioma es como, no sé, una manera de entender mejor a las personas de otro país. Ujú. Eh, Sí, sí, sí. desde el punto de vista, bueno, desde siempre me han encantado los idiomas. Entonces, primero, la verdad es que yo estudié muchísimo. En el colegio, antes de viajar, conseguí el B2 de todos los 3 idiomas, de esos 3 idiomas, y eso fue antes de irme, porque simplemente me encantaban y también me encantaba la literatura. A mí me encanta leer romances sobre todo y me encanta leerlos en el idioma original.
Entonces, eso también es muy útil para aprender. Eso como también escuchar música, por supuesto, ver películas. Y por lo que se refiere a las costumbres que tuve al extranjero para mantener los idiomas, porque en verdad yo estudié hasta los 19 años y después no. Para revisar y para aprender más, por supuesto, sobre todo cuando estuve en el extranjero, lo más importante es de integrarse con la cultura local. Entonces, cuando estaba en Irlanda, como quería aprender el inglés, yo nunca salí con los italianos, nunca. Bueno, sí, lo hice, pero solo si en el grupo también había extranjeros, entonces se podía hablar en inglés. Te forzabas a hablar. Nunca inglés. salí sola bueno, pero muy raramente salí sola con italianos. Y eso sé que es muy difícil. Porque, por supuesto, con las personas de tu propio país es mucho más fácil, no sé, ser amigos, porque se habla, sobre todo entre italianos, tú dices pasta y llegan, y no sé, hay ese hilo que te lía. Ese espagueti que les une. Sí, que nos une. Entonces, es más fácil, pero no siempre lo más fácil es lo que te sirve, que te ayuda y que te interesa a ti, porque, por ejemplo, para mí, para aprender algo de Italia, me quedo en Italia. Es bonita, pero si estoy en Irlanda, quiero conocer Irlanda, por supuesto. Y eso, hice lo mismo en los demás países. Por ejemplo, en Bélgica estuve menos tiempo. Y lo que hice también porque la segunda experiencia fue en la Embajada de Italia. Entonces, ahí se habla italiano, es como en la panameña, ¿no? Entonces, allí solo salí con franceses y personas de Bélgica. Entonces, también evité a los Erasmus porque quería mejorar mi francés y tenía que hacer eso. Y tampoco salí con los Erasmus. Eso fue facilitado por el hecho de que había el COVID y yo estaba en una residencia llena de franceses. Mejor. Sí, pero como tenía muy poco tiempo, como había esas restricciones que, no sé, no podía salir todos los días, era muy importante de fijarme solo en ese idioma. Y así me olvidé del inglés un poco. En el camino. Y tuve que revisarlo después. Y en Portugal, no sé, en Portugal en verdad no, me olvidé de mis reglas porque sí, estuve en Portugal, salía con... Poco tiempo. Tenía poco tiempo, salí con Erasmus, salí mucho con Erasmus, pero también salí muchos con Erasmus latinos, en verdad. Y porque para mí lo importante en Portugal era el español, porque era la embajada de Panamá. Yo hacía los intereses de Panamá, era panameña durante esos meses. Y eso, lamentablemente, no aprendí el portugués, porque para hacer eso tendría que salir con los portugueses, pero no sé, tenía que revisar el español, entonces no tenía bastante tiempo. Y de eso me arrepiento mucho y estoy intentando recuperar. Estoy estudiando portugués ahora porque me encanta. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo estás haciendo? Compré un libro. Perfecto. Paso 1. Y bueno, como siempre he hecho, para mí el paso 1 es estudiar y después irse, por supuesto, a un país para aprender, para ganar fluididad en el lenguaje. Fluidez. Fluidez en el lenguaje. Pero eso es personal, para mí eso sale después, porque una cosa es ir a un país, aprender a hablar y después escribir, no sé, escribir un mensaje y hacer miles de errores. Otra es conocer la gramática y recuperar cuando no sé, la fluidez y no hacer errores hablando, porque por supuesto ahora como estuve muy poco en la embajada y no vivía en España, vivía en Portugal. No hablé muchísimo en español, solo durante mis horas de trabajo. No fue una full immersion como la de Bélgica o la de Irlanda. Eso de ganar fluidez para mí viene después.
Y lo primero, sí, lo más importante es integrarse. Son los pilares. Si es que te entiendo bien, lo más importante son armar los pilares, como leer la gramática, tal vez vocabulario, para que después... Y vocabulario. Y para que después le metas todas las ganas para poder tener esa fluidez que estás buscando. Y también porque la fluidez, no sé, para mí es fácil recuperarla. Por ejemplo, mientras la gramática, no. La gramática hay que estudiarla y conocerla, hay que interiorizarla, porque si te la olvidas, si la dejas, la olvidas y después haces errores y es feo. Sobre todo para mí, porque haciendo relaciones internacionales, para mí los idiomas son muy importantes. Son importantes también porque ganas confianza las personas ganan confianza en ti y si hablas en su idioma, tú estarás experimentando lo mismo. Si tratas de hablar en italiano con los italianos, son más contentos, es más un placer para ellos, ¿no? Y se fían de ti, tienen más confianza, se abren no sé, y para ellos también sale más fácil, por supuesto. Es como la llave natural para la amistad, no sé, es conocer el idioma de la otra persona. Sí, y eso porque también para mí hablar un idioma también te permite, no sé, coger algo de la cultura y de la tradición. No sé bien cómo explicarlo porque es más una sensación, pero por ejemplo, cuando cambio de idioma también cambio un poco de personalidad, porque es como si hablando cogiera la... ¿Cuántas personalidades tienes? 4. Por el momento 4. Pero bueno, lo que cambia es que hablando en otro idioma también utilizas lo que aprendiste de su cultura, de su manera de hablar, de su manera de... También, por ejemplo, en italiano uso mucho más las manos cuando hablo. En los otros idiomas no. En francés, por ejemplo, no. En francés mucho menos, y para nada, y en inglés tampoco. O no sé. Depende. En español también soy más extrovertida, igual, más simpática. Oh, me imagino cómo serás entonces en los otros idiomas. No sé, es como cojo algunas cosas que son de la cultura, de la manera de hablar, que no es el idioma en sí, es otra cosa del idioma en sí, es, sí, la manera de hablar, las expresiones, ¿Cómo te sientes cuando hablas? En la cara, como, sí, que son, y ganas mucho más, todo un mundo cultural detrás del idioma. Es por eso, justamente, que muchas personas me lo dicen una y otra vez, que el idioma está muy íntimamente ligado con la cultura. Es muy difícil separar las dos cosas. Sí. De una u otra manera, vos cuando hablas un idioma, hablas la cultura de las personas de ese idioma. Claro. Es muy complicado hacer esa separación. Oye, ¿qué puedes recomendar a alguien que está aprendiendo un idioma? Ha estado 9 meses practicando en Duolingo, ha estado 6 meses en una academia de idiomas, pero todavía no puede hablar, o todavía no se siente seguro, ¿no? O se traba mucho, o tiene que revisar mucho el diccionario. ¿Qué le puedes recomendar a esta persona frustrada para que pueda salir? Igual hay que hacer muchas cosas en el mismo tiempo. Y hay que fijarse solo en... Si quiere aprender un idioma en poco tiempo, hay que fijarse sobre todo en eso. Igual, por ejemplo, hay que hacer esa inmersión completa y así se aprende. Como proyectarse en ese mundo y en esa cultura, como decimos, que hay detrás del idioma. Entonces, por ejemplo, alguien quiere aprender el italiano, por ejemplo. Dime cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero estudiar la gramática, pero en español es muy fácil porque se parece mucho. Pero interesarse también en la cultura, por ejemplo, mirar películas italianas, mirar películas italianas en italiano,
posiblemente sin subtítulos o con subtítulos en italiano. Bueno, para mí es el subtítulo es un distractor. El subtítulo en mi mismo idioma. Y también en otro. Yo siempre más bien he intentado leer con los subtítulos porque leo y escucho, entonces como que se me queda grabado cómo escribir una palabra, cómo se escucha una palabra. Pero tú piensas que es una distracción. Sí, ¿Por qué? ¿Tú piensas que no disfrutas de la película cuando lees los subtítulos? por un lado es útil. Bueno, hay una diferencia. El subtítulo tiene que ser en el mismo idioma de la película. Por ejemplo, película en inglés con subtítulo en inglés. Y así funciona. Pero lo que pasa, mientras en el contrario no, subtítulo en italiano, película en inglés, para mí me fijo en el italiano y me olvido de... Y no, De lo que estoy escuchando. ni veo a la película y ni entiendo el significado de la película entera porque me estoy fijando en las dos cosas y estoy pensando no sé, mover los ojos. El mismo idioma es útil por muchas cosas. Entonces, inglés con subtítulos en inglés, por ejemplo, es útil porque también aprendes, por ejemplo, los nombres de los ruidos y De los ruidos. los ¿Cómo? detalles, no ¿Ruidos sé. como qué? La puerta que se abre, por ejemplo, igual tiene un nombre específico y lo escriben, ¿no? En el texto. Ya. Entonces se aprende como se dice. O, por ejemplo, aprendes todos los sinónimos de llorar, de quejarse, porque escriben, ¿no? Debajo, la persona se está quejando de algo, está llorando y conoces los sinónimos. Entonces, desde este punto de vista es muy útil. Sin embargo, no te esfuerzas mucho porque tienes el texto, entonces te quedas ahí viendo el texto y no haces el esfuerzo más de intentar entender sin texto, que igual puedes hacerlo, pero tampoco lo sabes, porque no intentas. Y al principio, por supuesto, no entiendes nada, porque al principio quitas los subtítulos y te parece otro idioma. Y no entiendes, pero después te acostumbras, porque en ese caso así es como estar en otro país, si lo haces mucho. Es como la full immersion de eso, de si quieres entender, tienes que entender y tu cerebro lo puede hacer. Y eso es como el de beber agua, que mueres de sed si no sabes pedírselo, ¿no? ¿Sabes? Justo me hiciste acuerdo de una frase de un famoso samurái, creo que se llamaba Musashi Miyamoto, si no estoy mal, que decía, al principio puede parecer difícil, pero en verdad, al principio todo es difícil. Es como, así son las cosas. O sea, estás frustrado porque no puedes dar un progreso, pues tienes que darle como un toque de mayor naturalidad para Sí. aprender idiomas. Entonces ahí resulta más fácil, más sencillo, más natural y menos esforzado poder aprender un idioma. Correcto. Oye, qué simpático. Alguna vez tuvimos una conversación, ¿te acuerdas? En el tren de regreso de Caparica, si no estoy mal, era la playa en Lisboa. Y justamente tuvimos la conversación sobre cómo hacemos amigos en el extranjero. Entonces, fue una interesante conversación entre tú y yo. Y obviamente no es que no me voy a acordar lo que dijimos, pero justo hablábamos sobre cómo hacemos amigos en el extranjero, sabiendo de que llegamos a un lugar, no tenemos idea de quién, nadie conocemos. Y cómo encontramos esa persona que tiene en común, algo en común con nosotros, que podamos después salir, podamos, no sé, ir a la playa, podamos ir al cine, podamos invitar a la casa a cocinar algo, cualquier cosa. ¿Cuáles son tus recomendaciones cuando vas a vivir a otro país para relacionarte y como engancharte con personas de este país? Puede que sean principalmente nativos, pero si es que también tienes la oportunidad de hacer amigos de extranjeros, ¿cuáles son tus recomendaciones? Eso es un asunto muy interesante,
porque cada vez al principio yo tengo mucha ansiedad en ese sentido, pero al final siempre termino haciéndome amigos. Y yo creo que es muy común cuando llegas en otro país, sobre todo, bueno, cuando estás en la escuela es más fácil. En Irlanda para mí fue muy fácil también porque cuando eres más joven, eres muy ingenuo, entonces la gente confía más en ti, que estás en una edad en que piensas que tendrás amigos para toda la vida, eres menos realista igual, ¿no? Y eso hizo que al final hiciera amigos para toda la vida, ¿verdad? Pero porque la actitud de la gente también con la quien hablas es diferente, es proyectada, no sé, en ese mundo, en el futuro, mucho más, porque eres más pequeño. Entonces, y estás en la escuela, entonces en la escuela estás forzado con tener relaciones. En ese caso, para mí fue difícil tener amigos, sobre todo al principio, amigos irlandeses, porque en la escuela había muchísimos estudiantes de intercambio, muchísimos, como 70. Entonces, para los irlandeses, no sé, no era muy interesante conocernos porque cada año, el mismo que pasa en las familias, cada año éramos personas nuevas, amigos que se van. Pero aquí hice un esfuerzo enorme, al principio sobre todo, entonces siempre era yo la que pedía a los irlandeses hacer algo, siempre me sentía como pesada, tenía miedo de eso, pero al final hice amigos, al final tuve que hacer ese esfuerzo. Pero al final siempre me invitaban a las fiestas, siempre me consideraban en las cosas, fue muy... y lo que noté fue que no para todos los que estaban ahí fue lo mismo. Fuimos como 3 o 4 de esos 70 a tener amigos irlandeses, muy pocos. 4 personas de los 70 Sí. que se hicieron amigos locales. Sí. Y porque es difícil, porque con los extranjeros es más fácil porque están interesados en tener nuevos amigos, mientras los irlandeses veían a esos 70 personas que hablan fatal el inglés, que cambian cada año, que siempre son, no sé, no es interesante. No es interesante para ellos. Pero ¿me entiendes que estamos hablando del 6% de las personas? O sea, aquí se aplica muy bien esa ley de Pareto. El 20% del esfuerzo resulta en el 80% de los resultados. El 5% de los estudiantes se consiguió el 90%, el 70% de los irlandeses de amigos. Curioso. Entiendo que hay esta rotación y esa a veces puede ser un poco cansante o fatigosa de que tienes que cambiar amigos cada año, entonces por eso justamente se rinden o no tienen interés en conocer a ellos. Pero, ¿qué hicieron, por ejemplo, estas personas, estos 4 personas para poder conseguir estos amigos? Primero, me acabas de decir algo importante. Ustedes proponían los planes, el plan para salir primero. No esperaban a que los irlandeses les lluevan o que les inviten o que les llamen, ¿no es cierto? ¿Qué más hicieron? Bueno, en mi caso, lo que hice al principio, el problema en que sobre todo donde todos se paran, es que la primera vez preguntan de hacer algo. Te dicen que no. O salid, pero después no te lo piden. Entonces tienes que hacerlo de nuevo, como 5 veces. Y piensas, vale, me odian, no me aguantan, pero paro de intentar. Pero la verdad es que nadie te odia. Porque lo que hay que entender es que a mí me sale muy difícil de entender, en verdad, porque yo misma tengo ese problema cada vez que voy a un país nuevo. Cuando intento, y lo mismo me pasó en Bruselas, porque en Bruselas también quería hacerme amigos franceses y al principio era así. Siempre yo pedía hacer cosas, siempre yo escribía y vale, me contestaban, pero nunca me invitaban al principio. Y después éramos tan amigos que el día de mi cumpleaños me compraron un dulce, me organizaron una sorpresa, era una de ellos y ahí también el problema era el mismo, no hablaba el francés como ellos, por supuesto. Entonces,
y ahí también al principio tenía miedo de que me odiaran, y entonces no sabía si intentar. Y la respuesta, la solución es seguir intentando. Porque la gente no te odia, simplemente para ellos ya tienen amigos. Igual no Y tienen... tú eres un invitado más. Sí, no le cambian nada. Tampoco consiguen hablar bien contigo, tienen que hablar muy despacio. Igual al principio... pero no es que no te odia. Y tienes que entender eso y sobre todo utilizar tus diferencias como puntos de fuerza. Porque, por ejemplo, claro, yo soy italiana, entonces para conquistarlo, no sé, preparé una carbonara, preparé una pasta. Vengan todos los irlandeses que me caen bien a comer carbonara. Eso no porque estaba en la Inteligente. familia. En Bruselas lo hice. Por ejemplo, con la cocina hice los amigos Italiana. al principio. Y así tú tienes tus diferencias, pero la usas, la compartes y muestras sobre todo que quieres aprender su idioma. Por ejemplo, a veces ellos Interés, mostrar interés. mostrar interés. Por ejemplo, a veces ellos se cansaban, a veces alguien me decía, no, bueno, hablamos en inglés porque no sabes nada de francés. Y yo decía, no, te lo digo en francés y tú haces el esfuerzo. Pero al final eso paga porque tú haces, las personas ven que tú haces el esfuerzo, igual les caes bien y además no hay solo el idioma para comunicar. Para nosotros aún más con los gestos, pero hay muchas cosas, hay la sonrisa, hay las actitudes. ¿Cómo lidias tú con ese miedo a ser rechazado? Yo creo que eso es algo que tenemos todos los que hemos tenido alguna vez ansiedad en acercarnos a ser amigos o volver a invitar a alguien a salir, siempre que nos digan, ¿sabes qué? No, tengo mejores planes que hacer o cualquier cosa así irrealista que pensamos nosotros. El miedo al rechazo me parece que es algo más común de lo que uno cree. Tú sabes lidiar con esto, con esta emoción fuerte, muy bien. ¿Qué haces tú o cómo manejas esta emoción? Uso mucho la razón, porque, bueno, yo tengo este problema en general porque de pequeña he sido víctima de bullying. Entonces, y me pasó eso, de que tenía amigos y de un día al otro me rechazaron y me dijeron, no te queremos, eres pesada. Eso fue cuando tenía 12, 13 años, muy pequeña, y eran mis mejores amigas que hicieron eso. Y después se convirtió en algo enorme, cyberbullying, de todo, terrible. Y eso es el problema. Lo que me pasa cuando voy al extranjero, cuando en general tengo que conocer gente nueva, al principio tengo miedo, siento que tengo miedo de que me odien, de ser pesada. Pero lo que hago es, vale, pienso eso. ¿Pero por qué lo pienso? ¿Porque me odian o porque estoy como Imaginándote, recordando lo que te pasó. imaginando, me acuerdo, recordando lo que me pasó cuando era pequeña? Y sobre todo, ¿por qué tendría que terminar de la misma manera? Porque si sigo intentando, tendría que terminar siendo rechazada como fue antes. Entonces, pensando en eso, racionalizando, digo que, vale, no tengo nada que perder, soy aquí sola, voy a intentar otra vez y otra, las que necesito intentar. Bueno, por supuesto no le puedes caer bien a todos, pero cuando eso se entiende. Entonces, si veo que las personas me dicen que sí y no me invitan, por ejemplo, porque son las personas locales y simplemente no piensan en invitarme, pienso, vale, no es que me odia, es que ya tienes amigo, ya has sido invitada, porque tendría que decírmelo, no me conoce, no somos amigas, se lo pido yo y al final terminé por ser invitada yo, por recibir una fiesta de cumpleaños
una sorpresa para mi cumpleaños. Y entonces yo racionalizo eso es lo que hago. Y dices, si sigo pensando de esa manera, ¿dónde voy a estar en los próximos 5 años? Claro, y sobre todo no hay nada que perder, porque si, bueno, no le caigo bien, ¿qué me importa? No los conozco, nadie va a hacerme cyberbullying y hacerme algo por internet, como me pasó antes, ¿no? Interesante. Es importante no tomarlo eso personal, porque sinceramente no te conocen, así que no puede ser algo contra ti. Claro. Correcto. Bueno, estimada Capa, hemos llegado casi al final de la entrevista, pero no puedo finalizar esta conversación de amigos sin antes preguntarte la pregunta más dramática y emocionante de la entrevista. Si tú tuvieras una caja, un cofre o un baúl, y pudieras meter un recuerdo tuyo, detalles de tu personalidad, tus memorias, tus fotos, el plato típico, la receta del plato que más te gusta, tus memorias más fuertes, lo que sea, y los pudieras guardar y enterrar, de manera que de aquí en 500 años, una persona descubra este cofre, descubra esta caja y diga, ah, mira, esta es una persona que vivió hace 500 años, que se llama Capa, y esta fue su vida. ¿Qué quisieras poner en esta caja? ¿Qué quieres transmitir a una persona que todavía no ha nacido sobre ti en 500 años? Sobre mis experiencias. Lo que sea. Es un tema libre. Puedes contestar lo que quieras. Pero algo de concreto, de... ¿Qué quieres que esta persona sepa de ti? Puede ser como tus secretos para aprender idiomas, lo que has aprendido, las lecciones más duras de tu vida, que lo has aprendido viajando, llorando, lo que sea. Puede ser no sé, ¿qué es lo que más te hizo sentir sarda? Lo que sea. ¿Qué quieres transmitir a esta persona que no ha nacido todavía? O sea que... no sé, porque me parece que todavía no tengo mucho que transmitir. Que todavía tengo que aprender muchas cosas y me sale muy difícil encontrar, no sé, algo que tengo que aconsejar. También porque creo que cada uno tiene su manera de aprender, de vivir. Los consejos que son útiles para mí para aprender los idiomas podrían no funcionar para otra persona. Uh-huh. Y eso igual me gustaría transmitir unos valores más que experiencias que son muy personales y vividas de maneras diferentes. Pero no sé. Igual la curiosidad, ser curiosos, de conocer, de aprender y hacer las cosas sin interés, sino con pasión. No sé, siempre pensar en como... No sé, en verdad no sé. Siempre pensar cómo el otro se sentiría cuando haces algo, eso en términos de viajes, siempre pensar en las consecuencias de las acciones, de las palabras que usas. Y sobre todo, claro, por supuesto, superar, enfrentar los traumas, las cosas negativas, utilizarlas como a su propio favor.
a su propio beneficio, ¿no? Entonces, reconocer lo que pasó de negativo y utilizarlo para crecer, para aprender, para compartir, para no hacer lo mismo a los demás igual. Fascinante. Me dejaste sin palabras, Capa. Qué lindo todo lo que acabas de decir. Bueno, estimados oyentes de Audio Viajes, esta fue Capa y nuestra conversación que hemos tenido sobre algunos temas que nos interesan en común: los idiomas, las culturas, aprender a vivir en un país extranjero, entender a otra persona antes de entenderte a ti mismo y tantos otros temas. Estimada Capa, muchas gracias por estar aquí presente. Lo valoro mucho. Muchas gracias a ti. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!